Buenos días, estamos en el día cuarto del viaje. Vamos a coger ahora un tranvía que vamos en dirección a Cábatas y de ahí andaremos unos 10 minutillos o algo así hasta... ¿Por qué pasa ahora el tranvía? Hasta que lleguemos al Palacio de Dolmabahce, que es nuestra primera parada. Hoy estaremos por ese barrio de ahí, por donde está la Torre de Gálata. Visitaremos la calle Istiklal o de Istiklal, no sé cómo se llama, por Istiklal, gracias, porque es que tiene unos nombres también muy raros. Y nada, tengo que dejar, que me voy a montar el tranvía porque si no, no llego. Pues nada, acabamos de llegar al Palacio de Dolmabahce, estamos haciendo la cola y vamos a ver lo que nos encontramos. Tiene buena pinta, sí, gatos seguro, gatos hay por todos lados. Bueno, pues acabamos de pasar el control, me han quitado la gimbal, dice que no se puede grabar. Y en vez de dejarme, bueno, pues ya está, pues yo voy y entro y no la uso, me la ha quitado, se la ha quedado el control. Espero que me la devuelvan, que no es mía. Bueno, pues ya hemos llegado hasta aquí, ya no podemos grabar más. O sea, los jardines, eso sí, acabo de entrar y me han dicho no cámara, o sea que nada, si puedo sin que me vean grabaré algo y si no pues es lo que hay, no podemos hacer mucho más. Nos vemos cuando salgamos. Bueno, acabamos de salir de aquí del Palacio de Dolmabahce y esto es otra cosa, ¿eh? Esto es lujo por todos lados, no se pueden hacer vídeos, yo he hecho lo que he podido ahí de Stanley y esto es increíble. Aquí sí merece la pena pagarlo, la entrada, aunque sea un poco cara, pero merece la pena porque lo que vaya a ver aquí no lo vaya a ver en otro sitio. Impresionante. A este palacio se trasladaron los sultanes a finales del siglo XIX. Según nos han dicho, tuvo un coste de 5 millones de liras turcas, que trasladado al precio del oro eran como 35 toneladas de oro, de las cuales 14 toneladas se usaron solo en decorar el techo del palacio. Hay una araña que es la más grande del mundo, de cristal de Bohemia, que pesa 4 toneladas, que está en la sala del trono del sultán. Y esa sala a mí me ha dejado con la boca abierta, o sea, impresionante lo que hay dentro del palacio. Y ahora vamos a intentar visitar el harem y a ver lo que nos encontramos. Como Jesulín Dubrique, impresionante. Todo. Ahora eso sí, Espejo. no sé cuántas miles de habitaciones tiene eso. Sí. Enorme. Y precioso. Sí.
pues ya hemos terminado. Pues si tuviese que poner una pega, porque la verdad que es increíble, es grande, llevamos 3 horas aquí, es precioso, hay una burrada lo que hay aquí para ver, porque es impresionante, ya lo he dicho. La única pega que pondría es que no se pueden hacer vídeos, no se pueden hacer fotos, oficialmente. Si no hay nadie, pues es responsabilidad tuya hacerla o no, pero no se pueden hacer. Pero también tengo que decir que esto no es solamente que pasa aquí en Turquía o en Estambul, sino que pasa en muchos de los palacios que hemos visitado por Europa, que normalmente no se pueden hacer vídeos. Y es una cosa que yo no entiendo, porque ya que pagas una entrada y ves esa barbaridad que estás viendo, la cantidad de dinero que se han dejado en decorar los palacios y todo, que no puedas simplemente hacer una foto para tenerla de recuerdo, pues, hombre, si me dices que la entrada es gratuita, pues lo puedo entender, pero pagando un precio, eso debería estar incluido. Es hora de comer, ¿no? Pues ya hay hambre. Ya hay hambre. Vale. Bueno, pues acabamos de salir de comer. La verdad que muy bien, porque está justo en la calle Istiklal y normalmente aquí, pues claro, tiene que ser más caro. Pero de precio está bien, o sea, hemos comido los 4 por unos 100 euros o algo así, o sea, 25 euros por persona, pero con entrante, con cerveza, que la cerveza aquí es más cara, y un buen plato de comida. Iba a decir que me lo esperaba más caro, pero no, porque hemos mirado los precios antes de entrar y tenía unos buenos precios para el sitio donde está. Y es además muy grande, tiene una segunda planta que es casi más grande que... ¿Y esto qué es? Bueno, pues hemos hecho una parada técnica después de ver Gálata, que no hemos subido porque las vistas pueden estar bien, pero 30 euros la entrada a subir a la torre me parece una exageración, muy caro, así que no hemos subido. Y hemos hecho la parada técnica aquí
en esta famosa pastelería de baklava que se llama Karakoy Bulyuglu. Bueno, pues la primera tanda ha caído. Vamos a hacer otra segunda tanda de baklava y también de la bebida del Salep, que es como una especie de... Claro, que dijimos ayer de la bebida esta que está hecha con orquídea, pero es que parece una leche merengada, está buenísima. Bueno, pues aquí está la segunda ronda. Bueno, al final hemos decidido llegar al Gran Bazar. Cierran en 1 hora y media o algo así, pero más o menos. Pero vamos a intentar ver un poquito. Ten en cuenta que tiene como 4.000 tiendas, así que no creo que las vayamos a ver todas ni en 1, ni en 2, ni en 3 días. Así que simplemente pasaremos un poquito, andaremos a ver qué hay y ya está, a disfrutar un poquito de las vistas. Bueno, esto es exagerado. No, yo me imaginaba que iba a ser grande, ¿no? 4.000 tiendas, pero es que son calles para cualquier lado, pero es que la calle principal que estoy viendo yo ahora mismo no tiene fin, es que no tiene fin, esto es exagerado. Demasiada gente, aquí hay demasiada gente. Me gustan más cosas más tranquilas que esto, que no sé ya para dónde ir, me estoy agobiando. A ver, un consejo. Esto funciona así, si vais a venir a comprar al Gran Bazar, tenéis que regatear. O sea, esta es la cultura del regateo. Si aquí te dicen una cosa que a ti te gusta que cuesta 2.000, vale, dices 1.000. Y si te dice que no, que 1.700, pues tú dices 1.200. Pero eso, ya digo, cuando os digan el precio lo miráis en euros o en la moneda vuestra. Si estáis dispuestos a pagar no eso, sino la mitad o un poquito más, pues siempre tirar por abajo e intentar regatear lo máximo posible. Aún así ellos van a salir ganando. Bueno, pues un ejemplo. Hemos visto unos 6 vasos de té con 6 platos y eran de cristal, dicen ellos, de cristal bueno, si es verdad que le ha pegado un golpe contra el suelo y no se ha roto. 115 euros, decía. Al cambio, ¿no? Y al final lo he bajado a 45 euros. No lo hemos comprado, pero para que veáis que al final me ha llegado el hombre al lado, dice ya voy a cerrar la tienda. Dice esto normalmente vale 100 o 80 euros, te estoy dejando en 45 en la última palabra, ya 45 el último precio. Digo, vale, pero que al final no lo vamos a comprar. Se ha mosqueado, obviamente, pero 45 euros. Es decir, que si te dicen 100 y algo, le puedes bajar más de la mitad seguro. Así que regatear. Bueno, pues bienvenido a Asia. Bueno, acabamos de llegar a Karakoy.